comulgan. ¿Por qué no comulgan? Porque sencillamente no se confiesan. Otros porque no quieren pasar a comulgar. Otros porque no se han casado. Otros porque viven en concubinato. Otros porque viven en adulterio. Usted sabrá. Pero para que nosotros tengamos salvación, dice San Juan 6:54, el que crea y se bautice, Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Qué más se necesita para salvarse? El sacramento del bautismo. Marcos 16:15, el que crea y se bautice se salvará. Y hay padres que todavía no han bautizado a sus hijos. Y también dice Hechos 2:47 que hay que pertenecer a la comunidad. En la Biblia Reina Valera dice a la iglesia para salvarse. ¿A cuál iglesia? ¿A cuál comunidad? La que Cristo fundó. Y también vamos a aprender en la Biblia que ustedes y yo somos luz. Debemos ser luz. Que debe haber luz en nosotros, si no, oscuridad. Se lo explico con un ejemplo. Usted no puede venir a la iglesia con carita de ángel, con manos juntas, con alitas y con aureola, y cuando salga de esa puerta ponerse los cachos y la cola y volverse un diablo. Vino a la iglesia, rezó, comulgó y qué bonito se encontró con Dios. Y llegó a la casa y tiene el chuquiti metido. Y es un grosero y es un altanero. Y dice su familia, y este que se lo pasa en la iglesia dándose golpes de pecho, mire cómo es. Y esta que va a la misa y todo, mire cómo se comporta. No, ustedes y yo debemos aprender que es con Dios y con las cosas de Dios. Y debemos hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, ahora se lo muestro en la Biblia. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Versículo 16. Oído al tambor, paren la oreja. Juan, capítulo 3, versículo 16. El evangelio de hoy. Escuchen. Así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo. ¿Cómo es la prueba, la muestra? Por ejemplo, ¿cómo demuestra el novio que ama a la novia? Porque hace algo por ella, porque demuestra interés por ella. Le da flores, le da caramelo, la saca a pasear, le dice mentira, pero le dice algo. Y así dice la mujer, ay, este sí me quiere. Le demuestra con algo concreto, ¿sí? ¿Cómo demuestra la esposa que ama al esposo? Le hace de comer, lo atiende, lo asiste. ¿Sí o no? Ya cuando la mujer dice, ay, no, este me cae pesado, ya no lo quiero ni ver, ya no lo soporto, le está perdiendo el amor. ¿Conocen alguna vieja que le está perdiendo el amor a su marido? La de Venezuela, ¿Cómo Dios ama a la humanidad? La prueba más fidedigna y más hermosa, más grande que podemos tener nosotros del amor que Dios tiene a la humanidad. Ahí le va. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único. ¿Cómo es la manera que Dios amó al mundo? Le dio al Hijo único. Le entregó, le regaló para que muriera en la cruz a su único Hijo. Ahora, Dios nos mostró su amor. Dios nos mostró su entrega. De Él para nosotros vino su único Hijo. Ahora, de nosotros para Dios, ¿qué debe haber? De nosotros para el Señor, ¿cómo le pagamos ese amor? Por ejemplo, la novia recibe flores, la novia recibe chocolates, caramelos y mentiras. ¿Cómo ella agradece el amor? Le lleva las flores y dice, ay no, qué flores más feas, y las bota. Le llevan los chocolates y dice, ay, no, esos chocolates no me gustan, me va a engordar, lo bota. Le dice mentira y no se la cree. ¿Esa es la manera de recibir el amor? ¿Cómo la mujer demuestra el amor? Haciendo lo que hace por el marido.
¿Cómo el marido recibe el amor? Se va a trabajar, trae la comida a la casa, ayuda a su mujer, está con ella, no le pone cuernos. Es la manera en cómo el hombre le responde a su esposa. Ahora, ¿cómo nosotros le respondemos al amor de Dios? ¿De qué manera? Miren lo que viene, paren la oreja y oído al tambor. Para quien cree en Él, no se pierde. ¿Para que qué? Quien cree en Él, Despacio. Para quien cree en Él, quien crea en Él. no se pierda. ¿Qué es lo que Dios pide que tengamos para con Él? Que no se pierda. Para que... Quien cree en Él, no se pierda. Despacio, despacio. Vocalice bien. Ahí yo le voy ayudando. Despacio. Para que... No, despacio. Quien cree en Él, Para que quien cree en Él. ¿Cómo es la respuesta de nosotros con Dios? Quien cree en Él. En español, Dios espera que nosotros tengamos fe. Que creamos en Él. Que creamos en el Señor. Y de esa fe es la que le quiero hablar. Que ustedes y yo podamos creer en Dios. A ver, vamos a buscar cómo dice la Biblia que debe ser la manera de creer en Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Romanos, capítulo 10, versículo 14 enseña la forma en cómo nosotros le pagamos a Dios, le respondemos a Dios, le agradecemos a Dios que Él nos haya mandado a su Hijo. Dios mandó a Cristo y nosotros lo recibimos. Ahora, ¿qué espera Dios que nosotros le demos? Que tengamos fe. ¿Cómo nace la fe en el ser humano? Yo quiero que ustedes presten mucha atención en esto, porque hay mucha gente que dice, Padre, ¿y cómo aumento mi fe? ¿Sí han escuchado eso? Yo quiero que mi fe sea grandotota. Yo quiero que mi fe sea grande. ¿Sí han escuchado esa pregunta? Aquí la voy a responder. Primero, escuche. Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? Para invocar a Dios, le decía al inicio, debemos nosotros creer. ¿Cómo una persona puede invocar a Dios si todavía no ha creído? A ver, un niño, ¿cómo puede llamar a Dios Padre si todavía no lo han explicado? Un adolescente, un joven, ¿cómo puede llamar a Dios Padre? ¿Cómo puede llamarlo si todavía no lo han explicado? Un adulto, ¿cómo manifiesta su fe si todavía no sabe? Oigan. ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? Se necesita oír hablar de Dios para que tengamos fe. A ver, ¿de qué habla usted en su casa? ¿Qué escuchan sus hijos? Miren, yo una vez fui a una casa por allá, más acá en Venezuela. Entonces yo llego a la casa y allá en Venezuela hay loros reales. ¿Conocen al loro real? Esos loros que hablan, pues. ¿Se han escuchado a los loros hablar? Hay loros que hablan. Y hay gente que enseña a los loros a hablar. Y yo andaba misionando, iba visitando las casas. Y yo llegué a una casa. Entonces cuando yo iba llegando a la casa, alguien estaba diciendo groserías. Y yo caminaba, mire qué grandísimo, y yo no sé qué. Y hice como 5 groserías sabía el loro. No las digo porque eso es malo. Y yo decía, ¿pero por qué me están insultando? Y yo no sabía que era el loro el que estaba diciendo la grosería. Cuando yo entré, yo veo que siguen diciendo groserías, saludo, y la señora me dice, ay, padre, qué pena, padre. ¿Por qué? Es que este pedazo de loro, mire lo grosero que yo le dije, es el loro. Sí. Y yo dije, pues mira, ¿y quién le enseñó a decir groserías al loro? Ay, padre, mis hijos le enseñaron groserías. Yo enseñándole el Padre Nuestro, el Ave María, y el pedazo del loro lo que sabe decir son groserías. Lo que dice son groserías. Y el loro, yo estaba hablando con la señora y decía grosería y se reía. Se reía el pedazo del loro. Y yo decía,
Te lo va a llevar a mi mamá para que lo coma con arroz allá en un sancocho. Miren, lo que usted enseñe, eso aprende. ¿Cómo es que dice? Lea de nuevo lo que leyó. ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de él? Lo que usted hable, eso la gente va a creer. Lo que usted enseñe, eso la gente va a creer. Oiga, ¿Cómo oirán ¿cómo oirán si no hay quien lo proclame? si no hay nadie que lo proclame? ¿Cómo nace la fe? Cuando hay gente que la proclama. ¿Qué habla usted en su casa? ¿Qué enseña usted en su casa? ¿Cuál es el ambiente que hay en su casa? ¿Hablas de Dios? ¿Hablas de los santos? ¿O de qué hablas? ¿De juegos, de armas, de groserías, de videos, de movies, de trabajo? ¿De qué habla usted en su casa? Si en su casa no se habla de Dios, entonces sus hijos no aprenderán de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que tengamos fe. ¿Y quiénes van a sembrar la fe? Ustedes y yo. Miren, yo recuerdo mucho a mi abuelita y a mi abuelito. Yo se lo he dicho antes, pero ahora se lo digo en persona. Mis abuelitos tenían en la casa dos cosas muy importantes. Mi abuelo tenía al frente de la casa la Santa Cruz, tamaño de persona. Una cruz grande, del tamaño de una persona. Y todas las noches alrededor de la Santa Cruz, nosotros sabíamos que teníamos que rezar. Pero a veces llovía. Y entonces o hacía frío. Mi abuelita tenía dentro de la pieza, de la sala, un altar. Y si llovía, pues nos íbamos para adentro a rezar. Y si no llovía, pues nos íbamos afuera a rezar. Pero todos los días en el altarcito, nosotros íbamos a rezar. ¿Usted en su casita tiene el altarcito? ¿Tiene la Biblia? Sus abuelitos lo tenían. Sus padres lo tenían. ¿Se recuerdan? ¿Y usted lo tiene? Sí, bueno, le felicito a que los tengan. Ahorita mi abuelo se enfermó, fue a mi casa, se vino a una casa del pueblo y yo lo iba a ir a visitar. Y yo no sabía dónde vivía mi abuelo, me dieron una indicación, pero no supe. ¿Y saben cómo fue la manera de yo descubrir la casa de mi abuelo? Porque cuando iba en el carro volteé, había una santa. Y yo dije, aquí vive mi abuelo. Y bajé el vidrio y me asomé y venía mi abuelo a saludarme. Y dije, este es mi abuelo. Este es mi abuelo. Así nosotros tenemos que manifestar la fe.